El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron el diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el primer domingo del tiempo del Adviento, que para la liturgia de la Iglesia es el comienzo del año. Así como tenemos el año civil, que comienza el 1 de enero, en la liturgia el inicio de un año nuevo tiene que ver con este primer domingo del tiempo de Adviento, donde se inicia esta preparación próxima para una de las celebraciones más importantes de la liturgia y de nuestra vida cristiana también, por supuesto, que es la Navidad, la Natividad del Señor. Y hay como a lo largo del año muchas celebraciones distintas, de diversa índole, de diversa importancia, de distinta solemnidad, pero sabemos que hay dos que son fundamentales, la Navidad y la Pascua. Cada uno de estos dos momentos centrales, el nacimiento de Cristo y la redención en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cada uno de estos acontecimientos, como son tan importantes, la Iglesia quiere prepararlos con un tiempo también importante, un tiempo prolongado, para mejor vivirlos. Y así tenemos el tiempo del Adviento, que termina con la Navidad, tenemos el tiempo de Cuaresma, que termina con el Tríodo Pascual, ¿no? Con la solemnidad de la resurrección del Señor. Y además, en estos tiempos, y ahora nos referimos concretamente al Adviento, se proponen a nuestra consideración, a nuestra fe, a nuestra reflexión, temas que también son centrales. Porque la Navidad, cuando termina el Adviento, la fiesta de Navidad, después hay un tiempo de Navidad para reflexionar especialmente sobre ese acontecimiento. Y el Adviento, ¿por qué es preparación? Porque nos hace reflexionar en un tema que es importantísimo, que es la presencia de Dios. Solemos decir que el Adviento nos prepara para la Navidad, y es verdad, pero no nos prepara de cualquier manera, sino que nos prepara haciéndonos patente la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida, porque Dios está presente siempre en nuestra vida, pero de manera particular cuando nuestro corazón está dispuesto a recibirlo. Adviento fundamentalmente significa eso, significa presencia, significa llegada. No es que esperamos encontrarnos con Cristo algún día como si no lo tuviéramos ya. Lo que pasa es que la presencia de Dios en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, es una presencia en la fe, es real. Lo tenemos en la Eucaristía de manera particular, lo tenemos en nuestra alma en gracia de manera particular, lo tenemos guiándonos, conduciéndonos, sugiriéndonos, dándonos gracias actuales para que crezcamos en nuestra vida espiritual. O sea, está siempre presente, de una manera o de otra. Y entonces toda nuestra vida es comparable a un largo Adviento, porque el Adviento no es solamente esperar algo que va a suceder, sino vivir ya en presente lo más importante de todo, que es esa presencia de Dios en nuestros corazones. Y para estar atento a esa presencia es que
la liturgia de este tiempo nos va invitando. Vamos a ver una figura central que va a ser la figura de Juan Bautista, que es el profeta de la presencia de Dios. Todo profeta fue anunciador de esa presencia, pero Juan Bautista lo va a señalar directamente. En el Evangelio de hoy no aparece todavía la figura de Juan, porque Jesús nos habla de la segunda venida. La segunda venida, la parusía que se llama, la presencia definitiva, la llegada definitiva del Rey que triunfa, es lo que da sentido a su primera venida. Jesucristo vino en su primera venida, nació entre nosotros para padecer y morir en la cruz, para resucitar, para redimirnos y así darnos la posibilidad de alcanzar la salvación. Y por eso el primer domingo de Adviento se nos presenta esta imagen que aquí el Señor nos ofrece, recordándonos aquel acontecimiento del libro del Génesis en tiempos de Noé. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a su segunda venida, pero lo podemos aplicar a cada día de nuestra vida. No es una segunda venida que tenemos que entenderla exclusivamente como algo que va a suceder en el futuro, que ciertamente sucederá en el futuro, la venida gloriosa del Salvador, pero sucede también cada día con esa presencia de Dios en nuestro corazón. Y por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a esta segunda venida, gloriosa, definitiva, sucederá como en tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba en tiempos de Noé? Nosotros esta figura nos es muy conocida. Noé, un hombre que, como nos dice el libro del Génesis, caminaba en la presencia del Señor. Ahí tenemos ya ese punto de partida. A diferencia de muchos que hacían cosas que estaban mal, que se apartaban de Dios, que la maldad se extendía por el mundo, pero incluso de aquellos que, aunque no obraran necesariamente mal, no les interesaba esa presencia. Y parece Jesucristo acentuar esto cuando dice, en los días que precedieron el diluvio, la gente comía, bebía, se casaba. No son cosas malas. ¿Cuál era el problema? Que no le prestaban atención a esa presencia de Dios. Y por eso desoyeron el mensaje, no prestaron atención a ese mensaje al cual Noé sí le presta atención, que el mundo sería purificado por ese diluvio, signo del bautismo. Por eso dice, no sospechaban nada, no esperaban, no tenían intención de recibir a Dios, no les interesaba para nada su presencia, no les interesaba para nada su palabra. Bueno, todos estos temas se conjugan en el Adviento. La espera de su llegada, la fe en su segunda venida, la presencia de Dios en nuestro corazón, la importancia de la palabra de Dios. Es un tiempo también especial para dedicarle más entusiasmo, más tiempo también, en la medida de lo posible, a la lectura de la palabra de Dios, porque también a través de su palabra el Señor se hace presente. Y dice, no sospechaban nada. No se dieron cuenta. Cayeron en la necedad, en la falta de sabiduría, en el no ser vigilantes. Acá el Señor habla de la vigilancia cristiana, que significa el estar despierto. ¿Vieron cuando tenemos que recibir alguna visita, algún ser querido o tenemos que organizar algún festejo? Estamos preparándolo, estamos despiertos, estamos vigilantes. O cuando estamos esperando a alguien que tal vez viene de viaje a una hora inhabitual, bueno, estamos pendientes. ¿Por qué estamos pendientes? Porque nos interesa su llegada. ¿Por qué preparamos algo? Porque nos interesa que salga bien. Jesucristo nos dice aquí, ustedes también estén preparados. Y no tanto por el temor, sino por el temor entendido como lo entiende la Sagrada Escritura, el temor de Dios que es en el fondo el amor a Dios. Es esa reverencia, ese darle importancia a Dios y ese estar preparado por el amor para recibirlo. Como aquella parábola de las vírgenes necias y las prudentes. Ustedes recordarán, estaban esperando la llegada del esposo para celebrar con él esa fiesta nupcial y las 10 se durmieron, las prudentes y las necias. Pero las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, nos dice el aceite que representa el amor que alimenta la luz de la fe.
En cambio las necias no. Carecieron de ese amor, dejaron extinguir la fe, se durmieron y entonces cuando tuvieron que despertarse no pudieron encender esa luz. Esta es una virtud eminentemente cristiana, estar siempre preparado, estar siempre dispuesto, tener siempre el corazón abierto a la palabra de Dios, valorar su presencia, valorar su obra, tantas veces oculta, tantas veces invisible, tantas veces sin que nos demos cuenta. Dios siempre está actuando, siempre está buscando que crezcamos precisamente en esa unión con Él. Pidámosle entonces en este primer domingo de Adviento al Señor que nos conceda esa gracia de un corazón dispuesto, de un corazón preparado, de un corazón que lo ame profundamente, para que podamos no solamente celebrar dentro de muy poco la Navidad, sino sobre todo encontrarnos cara a cara con el Señor en la patria del cielo y gozar allí eternamente de su presencia. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea.